8 de la mañana, 8 minutos, o tiempo de nuestra siguiente entrevista en Noticias 360. Estamos con Fernando Benalcázar, conocedor especialmente del ámbito minero, y vamos a ampliar este diálogo a varios aristas que creo son necesarias analizarlas en esta coyuntura de cambio de gobierno. Fernando, muy buenos días, bienvenido a Noticias 360. Muy buenos días, Rommel, muy buenos días, Alexandra, un gusto estar aquí. Yo quisiera ver la importancia que se torna ahora el ámbito del sector minero al observar, al ver los problemas que tiene la caja fiscal serios en estos momentos. Están tomando plata de Tame, un milloncito, y así están tratando, juntemos sueltos, lo pongo de esa descripción, porque no hay plata en la caja fiscal. Juntemos sueltos es poco para lo que se le viene al pobre presidente que llega, y digo pobre en el buen sentido, Sí. porque es muy difícil la situación que él recibe. La gente que leemos la prensa, que vemos los medios, ya no hablamos de 5.000 millones, ayer se hicieron revelaciones, estamos hablando de 8.000 millones de déficit que le queda, que le deje este gobierno al próximo. ¿Cuál será el número verdadero? El oficial es 5.000. Pero añadamos a esto que en esta misma radio discutíamos que para la visión del futuro presidente, 1.200 millones de dólares que se dejaba de percibir del tema del ITT no eran reales, no era una mayor preocupación. Tengamos ese antecedente. El tema de la minería, 2 proyectos que estarían en capacidad de arrancar construcción, generando empleo para el próximo, digamos, para todo el periodo que él va a ser presidente. Ok, años 6 meses. No pueden arrancar. ¿Por qué? Por la Corte Constitucional y la supuesta inconstitucionalidad del decreto del presidente Lasso del 754. Correcto. Precisamente hoy día, a las 11:30, se tiene el pleno de la Asamblea, el pleno de la Corte Constitucional, y el punto 2 en la agenda del día es resolver sobre esto. Si tú ves en redes, todo el mundo apela que hay 176 proyectos, de los cuales apenas 3 tienen que ver con minería. Ampliemos esto, un paréntesis nada más, Fernando. ¿En qué consiste el 754, la consulta ambiental? Exacto. Esclarezcamos esto. Para la audiencia, el decreto ejecutivo 754 fue emitido por el presidente tras una serie de resoluciones de la Corte Constitucional en años pasados, y definía a través de él la metodología que, mediante cambios, 11 cambios específicos en el reglamento del Código Orgánico Ambiental, eran vitales para cumplir con los requisitos constitucionales que decía la Corte que se debían tomar en cuenta en los procesos de consulta ambiental. ¿Qué es la consulta ambiental? Es un proceso a través del cual comunicas, informas a los beneficiarios, a los que podrían verse afectados por cualquier proyecto, de cualquier industria, de cualquier índole. Paso previo indispensable para la licencia ambiental, que es el permiso final para tú ejecutar tu proyecto. Okay. Eso está parado desde el 31 de julio. La consecuencia es que 176 proyectos que van desde hospitales, escuelas, infraestructuras, proyectos mineros, no se están ejecutando porque no hay la licencia. La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, decía, no podemos poner asfalto porque no hay cómo, estamos detenidos por esto. Entonces, claro, es hacernos un jaraquil. Es un jaraquiri, el país está parado, y si tú ves toda la reacción de todas las cámaras, de todas las industrias, de todos los grupos, es decir, señores, Corte Constitucional, conduélanse de lo que pasa en el país. Si no hay proyectos, no hay empleo, si no hay empleo, no hay inversión en la economía. Y estamos parados. Entonces, hoy, el 18 de septiembre, se dio la audiencia, donde todos los que teníamos interés presentamos, hablamos y expusimos. Pero el señor Isa y su grupo, que son los que hicieron la demanda de inconstitucionalidad, tienen la necesidad de que se pare esto. Entonces, del 18 de septiembre al día de hoy, 9 de noviembre, se va a dar la audiencia para la resolución. Confiemos que se declare que no es tal como se suspendió el 754 y el país pueda continuar. La Corte tiene ese mandato hoy. Hoy día tienen que decidir. Hay 2 escenarios. Es inconstitucional, se paró el país y sigue parado como está parado en estos 176 proyectos. O la Corte puede decir, ¿saben qué? Después de este análisis hemos llegado a la conclusión que cumple con los parámetros y continúa. Solo ahí se abre la válvula para que, volviendo al tema minero, estos 2 proyectos, uno en Cotopaxi y otro en la provincia del Bolívar, puedan continuar en su fase de construcción, lo que permitiría en 2 años o 3 entrar en fase de producción, que tendría un impacto económico muy fuerte, que no verá este presidente, el presidente nuevo, definitivamente, porque lo que verá es la
fase de construcción con suerte. Entonces, a eso súmale que en el sector petrolero también recibe una producción en baja, la más baja de los últimos 3 años. Entonces, recibir con 470,000 barriles de producción una reactivación económica en el sector petrolero demanda mucha inversión, porque ese es el gran problema. Si no hay plata en la caja fiscal, no tienen plata ni autonomía para reinvertir en el desarrollo de campos. No tienes ni plata para empezar a bajar la actividad en el ITT. Así de Esa es simple. una realidad. Yo creo que la jugada del presidente Lasso fue oportuna y brillante de mantener producción porque no podía hacer otra cosa mientras se hacía un plan. Veamos si el presidente Noboa va a poder realmente suspender ese ingreso de 1.200 millones que te decía al inicio. Es bonito decirlo y otra cosa es sentarse en el potro y ver cómo se le doma. Y el país está en una situación crítica. Entonces, hablando de todo esto, hay que sumarle la crisis energética, la mayor crisis energética de los últimos 7 años. Para eso hay muchísimo que hacer y hay que reconocer que la reacción a nivel de presidente Lasso ha sido efectiva. Reacción ante un problema en el cual todos ya estamos viviendo y experimentando lo que ya aparentemente nos hemos olvidado que eran los apagones. Ahora, suspendo algo, Fernando. No suspendo el servicio eléctrico, por si acaso, pero, pero sí es reacción. Pero la proacción, No ser hubo. proactivos, a ver, mira, va a pasar esto y claro, ¿sabes qué? Recémosle a San Pedro, veamos esto, eso ya, uno también hay que criticar eso. Pues, ¿no? 100%, o sea, no estamos aquí para criticar abiertamente, pero hay expresiones que pasarán a la historia con respecto al tema de la luz de parte del ministro. Claro, no hubo una preparación. 2 motivos claves, conscientes todos en el sector eléctrico que han llevado a esta crisis. El primero, el Ecuador tiene una dependencia ideal desde el punto de vista ambiental y los ambientalistas deben estar muy contentos, pese a que también las centrales hidroeléctricas son focos de muchas críticas ambientales. Tiene más o menos 4.500 megas instalados formalmente en hidroeléctricas. Ecuador. Pero de esas hidroeléctricas, las 8 más grandes, 8 de las 17 registradas, están hacia la Amazonía. Para que las personas nos entiendan, todo lo que llueve se va hacia el Atlántico, esa es la cuenca oriente que llamamos. Ya. Y todo el mundo sabe que hay un estiaje permanente, anual, repetitivo, o sea, no es que cambia, entre diciembre y marzo. Y este año se hablaba que el estiaje se iba a adelantar. En enero, febrero ya hubieron declaraciones formales de las entidades claves del gobierno en el sector eléctrico diciendo preparémonos mejor. Febrero formalmente se anunció que había que prepararse. Entonces, ¿prepararse qué significa? El segundo componente. Si estamos preparados quiere decir que la generación termoeléctrica quiere decir que utilizamos combustibles derivados de los hidrocarburos, cualquiera que este sea. Para estar preparados quería decir que donde tenemos centrales termoeléctricas debían estar filito, al día, perfectos, listas. Y ahí es en donde hubo el gran error. Claro. Nada de eso estuvo listo, porque la conciencia de que hay un estiaje todo el mundo la tiene. ¿Se adelantó el estiaje? Sí, se adelantó 1 mes y medio. Pero si hubiésemos estado preparados con las termoeléctricas no pasaba eso. Entonces mi reacción, cuando yo digo la reacción del presidente, fue positiva, es porque le toca tomar el toro por los cuernos a él, o sea, para que habrá estructuras en el Ejecutivo si el presidente tiene que enfrentar una situación gravísima, porque a la salida de su gobierno encontrarse con los apagones no le favorece en nada a su gobierno. Y comenzaron con acciones y decisiones hasta políticas sensibles. Colombia dejó de vendernos energía. Él tuvo que personalizarse, hablar con el presidente de Colombia. Sabe Dios los términos, cómo lograron ellos resolver en un sábado algo que era gravísimo. Pero se hizo el anuncio formal hace menos de 24 horas que ya estamos recibiendo de Colombia entre 350 y 450 megas y podríamos mantener en 450, pero pusieron un límite. Colombia nos va a vender hasta 10.000 megas. Lo mismo con Perú, una gestión propia. Logró algo y estamos recibiendo de 30 a 35 megavatios de Perú. 50, de los 50 posibles. Claro. Hay ejemplos de esos, están ahí y a eso me refiero con reacción. Termo Esmeraldas entró a generar, se reparó, se arregló, está produciendo 125 megas
Y todo eso va a permitir de alguna manera paliar, pero todavía nos van a faltar 465 megas. Esmeraldas también, ¿no? Sí. Parque Entonces ahora, termoeléctrico. sí, el termoeléctrico Esmeraldas, Esmeraldas 1 y 2. Esmeraldas 2 entrará con 42, 43 megas. Entonces todo esto va a permitir, porque es una deficiencia, y esa deficiencia le ha llevado a que a través de la empresa eléctrica Quito saquen a un proceso de licitación rapidísimo. De hecho, en un par de días tienen que presentar ya las ofertas, y el 17 de noviembre, en una semana, ya tiene que haber un adjudicatario. ¿Adjudicatario de qué? A través de la empresa eléctrica se ha centralizado la necesidad de las distribuidoras para cubrir esos 465 megas. ¿Generación privada? Generación que vas a contratar del sector privado, probablemente nacional e internacional. Creo que más probable que sea internacional. Pero ¿cuándo va a llegar esa energía? ¿Cuándo va a llegar a tu casa esa energía? Mediados o finales de diciembre. Es decir, preparémonos para continuar en esto de los apagones las próximas 3 semanas del próximo mes. No le veo la forma que eso cambie. Por más que declaren y digan, las circunstancias de lluvia han mejorado, ya se está comenzando a llover, bla, bla, bla. Tiene que llover en la cuenca alta. Que llueve en Cuenca no nos ayuda en nada, por ejemplo. Bueno, Paute. Cuenca está en la parte baja. La cuenca del río Paute tiene más de 5.000 kilómetros. Entonces, cuando tengamos agua en la parte alta, donde están las 3 principales hidroeléctricas del país fuera de Coca-Cola Sinclair, que era el tren hidroeléctrico Paute, donde están Paute, Mazar y Soplador. Cuando tengamos ahí, podemos volver a ver, cuando el estiaje haya pasado, podemos volver a ver esa generación de más o menos 1.800 megas que esas 3 centrales generan. Ahorita están con una reducción del 30-40%. Es por eso que estamos viviendo este problema. Terrible, ¿no? Volvamos al ámbito minero. ¿Existe una posibilidad de generar más ingresos una vez que pase todo esto de la consulta ambiental? ¿Existe un censo minero? ¿Hay datos al respecto? A ver, no sé a qué te refieres con el censo minero. El censo minero, como yo lo entendería, se reflejaría en el catastro minero. El catastro minero es una herramienta administrativa que te permite saber exactamente cuántas concesiones y qué tipo de régimen de cada concesión existe en el país, que son amplísimas, desde artesanal lo más básico hasta minería a gran escala. Okay. Y todo en el medio. Más o menos 6.000 concesiones en el país, redondeando los números. 6.000. Sí. Okay. El catastro minero, en enero del 2018, por una decisión del presidente de la época, Moreno, se cerró. Al cerrarse el catastro minero, es una herramienta administrativa que deja de ofrecer la posibilidad de que cualquier área de interés minero para alguien, entiéndase una empresa nacional, extranjera o internacional, pudiese tener interés de explorar y desarrollar, no se puede registrar, no se puede hacer. Y eso tiene un impacto. Administrar los catastros mineros es una estrategia que tienen los países, es una forma normal, abrir y cerrar es normal, pero ahora ha tomado ya prácticamente 5 años sin que se abra el catastro minero. Y han habido infinidad de motivos para que no se haga. Falta de información, falta de depuración de las solicitudes existentes y el principal, falta de recursos. Cuando yo fui viceministro, siempre tuvimos la presión de abrirlo, pero nunca tuvimos dinero, nunca se nos asignó dinero para el efecto. Pero ya en marzo del 21, antesito de que salga este gobierno, tras un proceso que comenzamos en el 2019, un préstamo blando del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, se concretó prácticamente 2 años y medio después, y con eso ya se asignó fondos. Y hoy día te puedo dar una premisa con respecto al catastro, el gobierno no se ha pronunciado, pero para los que estamos en el sector y conocemos, se firma ya, se cierra un proceso liderado por el Banco Interamericano con una de las principales y de las mejores empresas expertas en lo que es desarrollo de la plataforma de software para la administración del catastro. Ese contrato se firmó a finales de octubre, hace poquísimos días. Claro. Y eso es un gran paso que podría pavimentar ya el camino al contar con la herramienta propia, una herramienta formal, segura, inhackeable, para que el catastro pueda transferirse, para pasar todos los parámetros de la información básica que se tiene ahora en Excel,
pasarlo al sistema y ese sería el primer gran paso para poder abrir el catastro. Así que este gobierno no va a abrir el catastro, definitivamente no tienen recursos. ¿Quién hizo esa plataforma? Es una empresa canadiense. Esta plataforma fue probada y diseñada en varios países, pero el más relevante es que desarrollaron el proyecto vital para la Agencia Nacional de Minería de Colombia, donde se administra todo lo que es justamente las concesiones mineras. Es un proyecto probado. Recuerdo en mi época tuvimos varias reuniones con el Departamento Comercial de la Embajada de Canadá, porque la Embajada empujaba esta empresa. Entiendo que el BID hizo un concurso que fue abierto, fue totalmente publicitado a través de las redes del ministerio, pero fue administrado por el BID y la empresa es una empresa canadiense, se llama Geotech Pacific, la empresa que fue adjudicada. Entonces eso es un muy buen indicador, que este gobierno, hay que reconocer, dio continuidad a lo que se venía manejando desde el gobierno anterior. Lo bueno es que hubo siempre un puente para que esa continuidad no pare, que fue el Banco Interamericano. Y estoy seguro que el Banco Interamericano ahora tendrá un técnico, tendrá un consultor externo que genere la transición para que la continuidad se dé. Y preveo que una de las cosas buenas que sí puede hacer en el gobierno de Noboa, con su viceministro de Minas respectivo, es la reapertura del catastro en los meses iniciales, lo cual puede ser un factor que sí va a permitir atraer más interesados a invertir en el sector minero. Y creo que el sector minero hay que regresar a verlo para generar ingresos, ¿no? Siempre hemos dicho que puede ser el pilar económico después del petróleo y a 10, 12 años tal vez el que lo reemplace. Pero bajo las circunstancias actuales, Corte Constitucional, estas situaciones que se están viviendo, la inversión extranjera directa que siempre ha estado muy fuerte hasta el año 2021 en el sector minero, se ha contraído y está totalmente parado. Ahí debe haber un cambio sustancial para que se pueda ver al sector minero desde el Ejecutivo crecer. Perfecto, listo, con eso estamos, Fernando. Agradecemos la participación de Fernando Benalcázar aquí en Noticias 360 por Única 90.